tolera la vía oral, podemos dar hidrocortisona, 1 miligramo por kilogramo día. Si el paciente generalmente lo encontramos en una etapa moderada, damos lo que es el salbutamol, 4 PAP cada 20 minutos por 2 horas, y podemos agregar el bromuro de ipatrópico. Y a su vez podemos colocar lo que es, si tolera la vía oral, también podemos dar lo que es la prednisona, 1 miligramo por kilogramo día. En caso de que el paciente nosotros veamos que no mejora, ahí podemos aumentar. En caso de que ya nosotros decidamos ya una hospitalización, en este caso, ya podemos aumentar lo que es la metilprednisolona, 2 miligramos por kilogramo STAT, y luego ya damos 2 miligramos, ya sería IV cada 6 horas, dependiendo del peso del paciente, lo dividimos para 4, como ayer se lo supo decir. Y en caso de que a pesar de esto el paciente no mejore, ya aumentamos lo que es el sulfato de magnesio, que es 50 miligramos por kilogramo, con una dosis máxima de entre 700 a 900, y esto se saca por el peso del paciente por 50 dividido para 3, y ahí ya se hace el tratamiento del paciente. En caso de no mejora, bueno, ahí ya hay que buscar un cupo. Eso es lo que puedo acotar con respecto a asma, doctor. Muy bien, Luis, te felicito. Muy bien, chicos. Perfecto. Perfecto, los felicito, Walter y Luis. Tienen un punto. Ok, ahora sí. Gracias. ¿Perdón? ¿Perdón? Gracias. Perfecto. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar compartiendo las diapositivas, por favor? Por eso no les voy a dar puntos, pero por favor ayúdenme. Hola. ¿Las va a pasar al grupo? No, ya las vi, están aquí. Déjame tratar de descargarlas. Por favor. Ya las estoy descargando, doctora. Dame un minutito. Ok. Listo, doctora. Ok. Chicos, 1000 disculpas, por favor. Sí, tengo que estar así, pero es que no puedo de otra. A ver. Ay, aquí esto. Sí ven todos, ¿no? Sí, doctor. Sí se ven, ¿no es cierto? Sí. Ok. No, enfermedad diarreica aguda, Walter. Enfermedad diarreica aguda.
Doctora, pero esas me salen como PDF, no importa. No, no importa. Ya. Ahí sí se ve. ¿Sí se ve, doctora? Sí, mi hijo, sí se ve. Ahí, sí ven todos. Ahí sí se ve. Sí, doctora. Perfecto. Listo, chicos. Déjame poner acá, iniciar la grabación. Ok, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con las exposiciones. Nos estábamos pendientes de ver una de las enfermedades que a mi concepto es una de las más importantes, ya que es considerada un problema de salud pública a nivel mundial. De hecho, si retomamos un poquito hasta antes del 2010, 2007 más o menos, y nos enmarcamos en los objetivos del milenio, una de las estrategias dentro de las más importantes, porque habían que todos conocemos, ¿no es cierto? Que son en realidad 10 objetivos del milenio, que era como erradicar la pobreza extrema, el hambre, la educación, la igualdad de oportunidades, tanto para los hombres como para las mujeres. Pero nosotros, el grupo etario al que pertenezco, que es el área de pediatría, uno de ellos era reducir la mortalidad infantil. Y todo esto tiene un impacto en el tema que vamos a ver o a tener en consideración el día de hoy, ya que la enfermedad diarreica aguda, no dicho por mí, sino por la Organización Mundial de la Salud, se estima que esta enfermedad o que por esta enfermedad más de 1,5 millones de niños mueren al año. Imagínense, más de 1 millón de niños mueren al año por una enfermedad que podría ser de una u otra manera, si aplicamos estrategias básicas o normas básicas, primero de educación, de precaución y lógicamente luego de aplicar ya estas normas un poco más con más rigurosidad, como por ejemplo, obviamente el plan de la vacunación, la leche materna, educación acerca de
cómo nos podemos contagiar de esta enfermedad, el acceso oportuno, el acceso rápido y el diagnóstico efectivo en este tipo de pacientes, y no que lógicamente ya se presenten en escenarios donde tengan que llegar o acudir a una sala de emergencias con datos de choque. Quiere decir que es una enfermedad netamente prevenible y que una estrategia básica como es considerada la rehidratación oral podrían salvar vidas. O sea, en realidad esto no es un sueño, esto podría ser una realidad para todos, y que en los lugares que nosotros nos encontremos, ya sea en nuestra rural, en nuestra atención privada, en la atención que vamos a dar en los subcentros de salud, en los hospitales de primer nivel, podemos hacer algo acerca de esta enfermedad. Como yo les dije, al hablar de pediatría, aparte de las enfermedades respiratorias, tanto superiores como inferiores, que tienen gran incidencia, siempre que hablo de pediatría, hablar de diarrea en este grupo etario, en los menores de 5 años, por todo lo que ya hemos conocido, por su sistema inmunológico que no va a estar completamente desarrollado, porque son los niños y más en etapas muy tempranas, cuando recién están madurando sus hitos del desarrollo, como por ejemplo el gateo, están más en contacto con el suelo, van a ser uno de los blancos para estas enfermedades. Entonces, con este preámbulo les quiero decir que esta enfermedad es imposible no verla en pediatría, ¿ok? Miren que les estoy diciendo de los objetivos del milenio, pero en base a estos objetivos del milenio, que por países no todos se cumplieron, lógicamente, se crearon otros, que son los objetivos sostenibles. ¿Y hasta qué año están en vigencia, Luis? Es importante saber cosas básicas, ¿cierto? Hola. Aló. Hola, doctora. ¿Cuántos son los objetivos sostenibles? Ahí sí me cogió, doctora. ¿Cómo que no? Ustedes sabían que existen entidades, y una de ellas, lógicamente, es la ONU, que intenta en algo aportar, y más para países en vías de desarrollo. Por lo mismo, por lo que en realidad estos países en vías de desarrollo son más propensos a padecer enfermedades que pueden ser simplemente, o evitarse con estrategias básicas. Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible son 17 y se crearon con el único interés de ayudar a estos países a intentar reducir las tasas de mortalidad. Y obviamente, como estamos hablando de pediatría, que en este caso es donde más nos vamos a enfocar, la niñez, los niños son los más propensos a padecerlas, ¿ok? Ahora sí, vamos a las diapositivas. Sí se ven, chicos, porque yo casi no veo. Ok, dentro de la definición, hablar de enfermedad diarreica aguda
tiene una definición objetiva, es decir, son deposiciones mayores a 200 gramos en 24 horas, que traduciros a kilos es mayor a 10 gramos kilo en 24 horas. ¿Cuál va a ser la definición que nosotros tenemos que manejar? Y que de hecho nos dan como entidad la EBSCAN, deposiciones de consistencia disminuida, es un aumento de la frecuencia que generalmente puede ser de 3 en 24 horas. ¿Por qué es importante esta definición? Pregunto yo, Cindy está en guardia, ¿no? Estefanía. Sí, doctora. Estamos en pediatría, concentrémonos en pediatría. Va a ser mucho más importante la disminución de la consistencia de las deposiciones o el aumento de la frecuencia de las deposiciones. La disminución, doctora. ¿Por qué motivo? Porque ahí puede ocasionar una deshidratación. Claro, por supuesto, pero el aumento de la frecuencia también va a provocar deshidratación. Esa no es la respuesta. Piénsalo bien, tú puedes. ¿Cuántas deposiciones puede realizar un neonato o un lactante menor en el día? 6, doctora. De 3 a más de 3 a más de 24 horas. 6. Perfecto. ¿Y qué les estoy diciendo aquí? La definición clínica puede ser una disminución de la consistencia o un aumento de la frecuencia. Esta es una pregunta muy, valga la redundancia, muy frecuente, porque la mamá les va a preguntar, doctor, mi hijo está con diarrea. Y lo primero que ustedes van a acotar es, ¿a qué llama usted diarrea, señora? Sí, doctor, es que ya va realizando más de 4 deposiciones en lo que va del día. Y es un niño a lo mejor de 28 días de vida. ¿Cuál sería mi pregunta? Doctora, ahí yo lo consideraría normal, porque igual un niño lactante va a depender de sus evacuaciones de acuerdo a cuántas veces ha tomado el pecho o cuántas veces le ha dado el pecho. Perfecto, Luis. Podría estar frente a un paciente con un cuadro normal, un cuadro evacuatorio normal. Y no necesariamente tratarse de un cuadro de diarreas. Ahora, si a lo mejor hay algún cambio en las características, a lo mejor tiene moco, tiene sangre, o hay una disminución de la consistencia, aparte del aumento de la frecuencia, podría estar frente a un cuadro de diarreas. Pero solamente el aumento de la frecuencia no necesariamente se traduce a un cuadro de diarrea. ¿Está claro eso? Justo por lo que estamos comentando. Porque en pediatría los niños chiquitos normalmente podrían realizar más de 3 deposiciones en 24 horas y no traducirse como diarreas. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. La duración puede durar menos de una semana y no mayor a 2 semanas. Estamos hablando de enfermedad diarreica aguda. Puede durar menos de una semana y no mayor a 2 semanas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? Y bueno, otra vez nos indica, mira que la EBSCA nos estaba diciendo lo mismo, la OMS te dice que pueden ser 3 o más deposiciones de consistencia líquida en 24 horas o una sola con moco y sangre. Lo que estábamos conversando. Mira lo que te pone. Te indica que tiene más valor el cambio de la consistencia que el aumento de la frecuencia. Eso ya está integrado, ¿cierto? Está súper claro.
te dice que, bueno, ya más o menos sabemos el contenido de electrolitos que pueden tener las deposiciones, de sodio de 20 a 25, de potasio de 50 a 70 y los 1000 equivalentes de cloro de 20 a 25. Pero coméntenme, el concepto está súper claro, díganme que sí. Sí, doctora, o sea, Claro, está mencionando de las deposiciones, la frecuencia y la duración. Ok, en cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia de enfermedad diarreica aguda, que en realidad se los dije dentro de la introducción, es muy alta en realidad. De hecho, es una de las segundas causas de asistencia a un servicio de urgencias pediátricas, no solamente de urgencias pediátricas, sino también de los es el típico paciente que ustedes, o con el típico paciente que ustedes van a tener que lidiar en su rural. Por eso es importante que lo tengamos claro. A nivel mundial, ya les dije que más de 1.5 millones se dan de muertes al año en menores de 5 años. 525,000 niños mueren anualmente. Miren lo que les voy a decir. Déjenme ponerles aquí la... En los países en vías de desarrollo, 525,000 niños menores de 5 años mueren cada año. Y a nivel mundial estamos hablando de 1.5. En la imagen que les estoy poniendo, esa es en cambio de la Organización Mundial de la Salud. La que les estaba diciendo era de la EBSCAM. Te estaban diciendo que 1.7 millones de niños mueren en menores, el grupo etario menores de 5 años. Te dice que por infecciones de vías respiratorias, que siempre van a ser el primer lugar, son más de 570,000. Por diarreas, 360,000 muertes. O sea, en realidad es una locura. En Ecuador, las últimas cifras te dice que uno de los agentes principales, estamos hablando en Ecuador, a nivel mundial, también es una locura hablar de un agente etiológico, el principal de enfermedad diarreica aguda, que es el rotavirus. Más del 70-80% va a protagonizar en esta enfermedad el rotavirus. En Ecuador, la incidencia de rotavirus te dice 1 de cada 3 niños menores de 5 años cuando tienen o enferman por estos cuadros de diarreas, tienen una alta prevalencia. Ahora, el último artículo que vi, que si mal no recuerdo fue en el 2019, te dice que en lactantes menores que enferman por diarrea aguda, o que se la cataloga como diarrea aguda, y que enferman por el agente etiológico que es rotavirus, y han sido previamente sometidos o están en proceso de lactancia, tienen una enfermedad diarreica aguda benigna, es decir, que no requieren hospitalización, simplemente con manejo de tipo ambulatorio podrían resolverse, a diferencia de los que no han tenido esa protección, como lo es la lactancia materna, que han ocupado los primeros lugares en tener complicaciones. Ok, dentro de los factores de riesgo, es súper importante conocer el estado nutricional. Bueno, en realidad no solamente en enfermedad aguda, en todas las enfermedades que ahora en adelante ustedes vayan a abordar en el área pediátrica,
es súper importante el estado nutricional en los pacientes. Ahora, relacionándolo con esta enfermedad, tenemos que en pacientes desnutridos la velocidad de recuperación de la mucosa intestinal va a ser mucho más lenta. En estos pacientes pueden verse afectados o va a aumentar la susceptibilidad a diarreas prolongadas que van a deteriorar aún más su estado nutricional. Es decir, que todo paciente que tenga algún déficit nutricional importante van a tener mayor susceptibilidad a presentar diarreas prolongadas e inclusive diarreas crónicas. Algo que pudo haber sido de tipo viral, que pudo haberse resuelto en menos de una semana, pues si a eso se le agrega el plus de que tienen un mal estado nutricional, van a tener mayor susceptibilidad a enfermar gravemente e inclusive tener diarreas prolongadas o crónicas. ¿Estamos claros? Como en toda enfermedad, y creo que ya les he comentado, y vamos a hacer siempre hincapié el grupo etario. Un factor de riesgo importante en esta enfermedad va a ser la edad de nuestro paciente. Recordemos, todo niño pequeño tiene mayor riesgo de deshidratación por su composición corporal, pues, ¿no? Asimismo, a menor edad, mayor riesgo de compromiso general de una bacteriemia, de una sepsis asociada. ¿Estamos claros? Entonces, dentro de los factores de riesgo importantes tenemos el estado nutricional, que ya lo comentamos, el grupo etario, mientras más chiquititos, mayor riesgo de deshidratación. Mientras más chiquititos, porque su sistema inmunológico va a estar inmaduro, tienen riesgo general de hacer una bacteriemia, de hacer algún dato de sepsis. ¿Ok? Es también importante, aparte en la historia clínica que la hacemos de forma rápida, saber si este paciente tiene alguna enfermedad de base, enfermedades previas, pues, ¿no? Hay que tener en cuenta que estas enfermedades podrían modificar la conducta terapéutica que yo le voy a instaurar a este paciente. Por ejemplo, algún paciente cardiópata, el manejo de líquidos no va a ser lo mismo. Estamos hablando a lo mejor en un paciente que es cardiópata y que se tienen que restringir los líquidos. A lo mejor en un paciente con alguna inmunodeficiencia, la cobertura con antibióticos va a ser distinta. O sea, hay que estar muy pendientes de todo eso. El valor nutricional, grupo etario, si tiene alguna enfermedad de base. ¿Ok? Y como ya habíamos hablado en clases anteriores acerca de la lactancia materna, todo paciente que va a ser alimentado a pecho con pecho materno, las infecciones de tipo entéricas van a tener una disminución abrupta en este tipo de pacientes. Pero en el caso de que lleguen a ocurrir, el cuadro se va a autolimitar de forma más rápida. Es decir, probablemente la van a presentar, pero la resolución va a ser más rápida, es decir, menos tiempo de duración y menos complicaciones. ¿Ok? Porque la lactancia materna le da un plus de protección. Hasta ahí estamos bien, chicos. Sí, doctora. Doctora, Perfecto. el uso de biberones también pienso yo que podrían provocar un vehículo para una infección de estos niños también. Perfecto. Recordemos que estas enfermedades están asociadas a factores de tipo ambientales, a áreas a lo mejor donde no tienen un cuidado específico con esta criatura, a lo mejor alimentos contaminados, como bien nos está comentando su compañero, utilizar este tipo de accesorios que pueden ser un vehículo para enfermedades infecciosas, ¿ok? El mal manejo de excretas, a lo mejor que nuestro paciente ahora que, bueno, ha habido una disminución bárbara con esta situación de la enfermedad que hemos estado viviendo.
en relación a como ya no han estado en guarderías, no han ido a las escuelitas, entonces no ha habido tanto hacinamiento, no han habido hermanitos que sean vehículos para transportar este tipo de enfermedades, así es que no ha habido tantos viajes, en fin, ha habido una disminución. Obviamente estoy hablando de enfermedad diarreica aguda asociadas a enfermedades virales o enfermedades infecciosas bacterianas, ¿ok? Obviamente las condiciones higiénicas que ya lo estábamos hablando, el medio en el que se desarrolla este bebé que tenga o carezca de cuidados. Ok, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? En cuanto a la clasificación, según la duración, tenemos en aguda, prolongada, persistente y crónica. En algunas guías ustedes van a ver solamente como aguda, prolongada y crónica, y en otras que son mucho más básicas entre aguda y crónica. Yo me voy a quedar con aguda, prolongada y crónica, que en realidad es la que normalmente usamos. Aguda, menos de 7 días, aunque también se la considera aguda antes de los 14 días. Perdón, es aguda, persistente y crónica. La persistente que puede ser mayor a los 14 días, ok, pero no más de 4 semanas. Y en enfermedad diarreica crónica, la que ya estamos ya frente a un paciente que tiene un cuadro diarreico de más de 3 a 4 semanas, ok. Se la puede clasificar de acuerdo a su inflamación, entre inflamatoria y no inflamatoria, según el mecanismo, que puede ser osmótica o secretora. Osmótica, cuando hablamos de osmótica, es decir, cuando atraen agua, provocan deposiciones ácidas con bajo contenido de sodio, y hay un aumento en la producción de gas en este tipo de diarreas. Las secretoras, que van a estar mediadas por enterotoxinas, que van a actuar a través del AMPC cíclico, que eso ustedes lo conocen mejor que yo, estimulando ¿qué cosa? La secreción activa de agua y electrolitos hacia la luz del intestino. En este tipo de diarreas, que son las secretoras, van a existir pérdidas importantes de sodio. Una pregunta, Estefanía, ¿qué agente etiológico conoces que cause una enfermedad diarreica secretora? Súper frecuente, por cierto, también, ¿eh? Hola. Hola. ¿Está su compañera? Estefanía. A ver, Luis, contesta tú, por favor. La Escherichia coli, la Shigella. Perfecto, Shigella, la E. coli. Salmonella. Perdón. Salmonella, la Escherichia coli o el Vibrio cólera. La E. coli, perfecto. La E. coli, ¿pero cuál? La enterotoxigénica, ¿cierto? Shigella, Salmonella. Sí. Ok, perfecto. ¿Tu compañera no está o qué pasó? Que dijo que tenía problemas con el internet. No sé si está. Ok. Dentro de las malabsortivas, Walter, ¿qué agente etiológico recuerdas? Eso lo vieron desde hace en pregrado. De las diarreas malabsortivas. Ajá, te voy a hacer... Cuando hay invaginación epitelial.
Y estas pueden producir, ¿qué características? Moco y estrías con sangre. Ajá. Por ejemplo, Como por ejemplo. Perdón. Otros que causan. Bueno. ¿Qué iba a decir, doctor? Pueden producir moco y estrías con sangre. Obviamente estos van a tener una disminución de la E. coli, la enteropatógena. Muy bien. Enterohemorrágica. Enterohemorrágica, exacto. Rotavirus también, ¿ah? Rotavirus. Ok. Según el grado de deshidratación, bueno, pues ya lo conocen, puede ser leve, moderada o grave. Perfecto, sigamos. En cuanto al diagnóstico etiológico, existe una recomendación fuerte, es decir, a favor de lo que vamos a hablar en cuanto al diagnóstico etiológico. Te dicen que en niños menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda es el rotavirus el principal agente etiológico. Dice que las bacterias frecuentemente implicadas, como ya estuvimos conversando, van a ser la E. coli, la salmonella, con menor frecuencia se aíslan Campylobacter y Shigella, y no se identifican microorganismos patógenos hasta en un 45% de los niños en quienes se busca la etiología. Es decir, ¿cuál es la recomendación fuerte de acuerdo al diagnóstico etiológico? Que el rotavirus va a ser el agente principal de esta enfermedad diarreica aguda. Y dentro de las bacterias, la E. coli y salmonella, ¿ok? ¿En qué momento estoy hablando de cuadros de parasitosis, chicos? Coméntenme. Sobre todo en niños ya mayores a 5 años y que encontramos las formas infecciosas o clínicas de los parásitos, como por ejemplo una Giardia, los trofozoitos. Ya, pero me refiero que el principal, y es un error frecuente que cometemos, y que creo que ya lo habíamos hablado, ¿cierto? En todo cuadro de diarrea, a lo mejor que ustedes han visto, lo primero que envían son antiparasitarios. Y miren lo que tienen paradigmas. Exacto, estamos rompiendo paradigmas. Estamos diciendo, exacto, que en menores de 5 años con enfermedad diarreica aguda, el agente etiológico más frecuente, ¿cuál va a ser? El rotavirus. Esta es la presentación. Rotavirus, en este caso, virus. Obviamente van a incluirse bacterias y al último los parásitos e inclusive hongos. Que ya ahí buscamos inmunodeficiencia. Exactamente. Ok. Bueno, dentro de los virus, en el cuadrito que están proyectando, vuelvo y repito, quien lleva mayor protagonismo va a ser el rotavirus. Tenemos adenovirus también. Saben que desde hace 2 meses tenemos bastante incidencia de adenovirus también. Dentro de las bacterias tenemos la E. coli, la enteropatógena, que es súper frecuente también. Campylobacter, Shigella. Los parásitos tenemos la histolítica, las giardiasis y obviamente ya las cándidas cuando son por causas por hongos. Ok. Pasemos, por favor. No veo. Este de aquí es otro cuadro, doctora. Están las causas por edad, en menores de 5 años y mayores de 5 años. No, pásala, por favor. Etiopatogenia. Aquí. Ajá. Ya, aquí quiero hacer una aclaración. Si bien es cierto,
y nos están dando un grado de recomendación, es decir, que tiene una recomendación fuerte. Cuando hablamos que tiene una recomendación fuerte, quiere decir que sí tenemos que tomar en consideración. Si bien es cierto, en los menores de 5 años, las causas virales y quienes toman mayor protagonismo, como ya hemos hablado, es el rotavirus, en más del 70%, vamos a tener una mayor incidencia en los menores de 2 años y un pico principal en los lactantes menores, es decir, en una edad de 6 meses, por rotavirus. ¿Está claro? Esto se va a producir porque hay una invasión de la mucosa intestinal. Esta va a replicarse produciendo una inflamación local, provocando un aplanamiento de las vellosidades. Esto de aquí es importantísimo. Esta situación o este fenómeno que se da por causa viral va a condicionar a este tipo de pacientes a una intolerancia transitoria a la lactosa. ¿Por qué es importante en todo paciente que la mamá les indica? Quienes le dan el diagnóstico es la misma madre. Probablemente están cursando un cuadro de tipo viral, pero la misma mamá les va a decir: doctora, cada vez que yo le doy a mi hijo leche de fórmula, me impresiona que las diarreas o la frecuencia de las diarreas aumenta, al igual que su consistencia. Entonces, aquí tienen ustedes la respuesta. Porque esta invasión que se produce en esta mucosa intestinal va a producir en realidad una inflamación local con un aplanamiento de las vellosidades, dando como resultado una intolerancia transitoria a la lactosa. Lógicamente, todo este fenómeno va a traducirse clínicamente con un cuadro de deshidratación y en pacientes que a lo mejor ya está comprometido o más comprometido su estado hemodinámico, con datos o algún cuadro de desnutrición. ¿Está claro, chicos? Por eso es importante preguntarle a la mamá si cuando en estos días a lo mejor acuden a ustedes a las 72 horas que el paciente persiste con diarreas. Hay que preguntar a la mamá si cada vez que el niño a lo mejor consume lácteos, persiste sus cuadros de diarreas o inclusive se incrementa. Este es el tipo de paciente que tenemos que modificar a lo mejor su leche de fórmula o disminuir, no restringir, pero sí disminuir el aporte de lácteos, ya que podríamos en este paciente, es decir, que nuestro paciente se complique, ¿no es cierto? ¿Sí está claro, chicos? Sí, doctora, o sea, esto de aquí tenía entendido que es por el tiempo que demora el enterocito en regenerarse, que son 72 horas. Pero 72 horas, perfecto. En el caso del rotavirus sería autolimitado, ¿no? Y esto es lo que genera que la diarrea sea ácida, hay eritema perianal, pañalitis y todo eso ahí. Exacto. Vale aclarar, Walter, vale aclarar que en el tema del rotavirus, ¿cuánto tiempo puede durar una enfermedad o una diarrea por rotavirus? Es importante también, al igual que la bronquiolitis, que los papás sepan, es importante que comprendan el tiempo de duración de la diarrea, ya que de la misma manera van a estar a la puerta, o sea, cada rato tocando porque el niño persiste con diarrea. ¿Hasta cuánto tiempo podría? De 7 a 10 días, ¿no? Podría durar, sí, hasta 2 semanas, e inclusive en el caso de alguna complicación, es decir, que se prolongue la diarrea, ya saben por qué sería. Claro, ya podríamos estar hablando de, o sea, si se queda ya por más de 3-4 semanas, se hace lo que es el síndrome posenteritis, me parece que sí. Posenteritis, exacto, muy bien, perfecto. Y que, como ya sabemos cuál va a ser su mecanismo de acción, simplemente lo que está sucediendo es que hay una intolerancia transitoria a la lactosa.
Entonces, si estamos de un pacientito que ya pasa, por ejemplo, la semana y no mejoran las diarreas, lo que hacemos es disminuir las tomas de leche. Depende. Si a lo mejor son niños Claro, o sea, si lo encasillamos ya como rotavirus, o sea, tiene todos los rotavirus. Es que si son niños muy pequeñitos que solamente se alimentan a lo mejor de pecho materno, o en este caso en las madres que a lo mejor no dan lactancia materna, sino leche de fórmula, recordemos que no podemos limitar su alimentación, ¿cierto? Claro. Lo que podríamos hacer es cambiar a una leche sin lactosa solo hasta que mejore su cuadro diarreico. Una vez que él mejore su cuadro diarreico, en unas 3-4 semanas sostener esta leche de fórmula y que siga con su leche habitual. Doctora, ¿y si es cierto eso que, por ejemplo, dicen la mamá comió, qué sé yo, un caldo de bola y eso le hizo dar diarrea al niño? Bueno, más que el caldo de bola, estamos hablando de lo mismo, de los lácteos. Recordemos que todo lógicamente pasa a nivel de la leche materna, motivo por el cual las mamás que damos de lactar somos más susceptibles de enfermar a nuestros hijos. Así es que si bien es cierto, la lactancia es un acto de amor, pero también un acto de responsabilidad. ¿Ok? Así es que si nuestro niño a lo mejor está enfermo con un cuadro de diarreas y yo me he dedicado a consumir solamente lácteos, lo más probable es que le produzca distensión abdominal o que su cuadro de diarrea se prolongue también, pues, ¿no? Entendido. Doctora, vale como que acotar algo. Hace 2 semanas más o menos un vecinito por aquí también que había nacido el hijo de la señora, comenzó así mismo, restricción de leche materna por parte de la madre, entre comillas, no le sale. Bueno, lógicamente que ella no quiere dar de lactar, vaya la redundancia. Bueno, adoptó una fórmula. El niño hizo el primer día 8 diarreas. Igual sería bueno compartir las imágenes porque al final usted nos explica heces con pintas de sangre o con hilos de sangre, pero nosotros al vernos quizás nos impactemos o cosas parecidas. Igual yo te guardé la evidencia para mostrar y poder compartir, más que todo con nosotros ahorita que estamos viendo pediatría. Entonces, asimismo, lo que se hizo fue controlar los síntomas porque ya tuvo fiebre, le dieron la hidratación y lo enviaron a casa. Pero el paciente igual siguió haciendo diarreas. Ahí lo que usted dijo, que puede estar durando entre 1 a 2 semanas. Y fue así, porque el paciente generalmente ahora en la actualidad ya no hace las diarreas que hacía y en más cambiaron la fórmula. Quizás también estuvo presentando algo de intolerancia a la lactosa o algo, pero es bueno este tema porque así nosotros podemos un poco orientar más que todo a las mamitas que a veces toman la resolución de por ellas mismas no dar de lactar y inclusive ahí vienen los problemas y la desesperación. Inclusive a veces se toman como que la doctora no les hace nada, que la doctora solo le dio paracetamol y suero oral, pero es como se los trata, no es que inmediatamente hay que instaurarle antibióticos o probióticos como para aliviar a ese paciente. O sea, el paciente igual debe entender eso, más que todo nosotros orientarlos, ya que estamos en el ámbito médico. Igual les puedo compartir ahí al grupo, doctora, para que vea las imágenes. Bien. Sí, Luis, gracias por tu aporte. En realidad, volvemos a lo mismo. Si nosotros hiciéramos un poco de conciencia que lo que decimos, es lo que yo les dije desde el primer día, lo que decimos, aseveramos, es lo que la madre se lleva a casa. Por eso es que siempre hago hincapié en cuáles son las recomendaciones de casa. Porque nosotros a lo mejor podríamos a lo mejor mantener o manejar excelentemente bien el tema, pero si no transmitimos la idea o el concepto básico de lo que es la enfermedad, el paciente va a volver. ¿Se acuerdan cuando les dije que hasta para recetar un medicamento, un paracetamol,
hay que saber vender lo que vamos a enviar a casa, ya que si sabemos, en este caso, promocionar el uso adecuado del paracetamol y el suero oral e indicarle que se trata de una enfermedad viral, aseverar que se trata de una enfermedad viral, que su niño al momento no cuenta o no tiene criterios de ingreso hospitalario, que se encuentra con un estado de hidratación normal, a lo mejor con un estado de hidratación leve quizá, pero que puede ser de manejo ambulatorio, y que como se trata de una enfermedad viral por su edad y porque no hay mayor cambio en las, en las características de las heces, si vendemos de forma oportuna lo que estamos diciendo, vamos a calmar a una madre y detrás de la madre a una familia. Y si a eso le agregamos las recomendaciones de casa, obviamente con conocimiento de causa, créanme que ahí es cuando decimos trabajo concluido. Primero, porque vamos a descongestionar áreas que no requieren una atención para este niño. Y segundo, vamos a evitar complicaciones. Justo lo que estaba hablando su compañero. Imagínense que este 1.5 millones de muertes... Perdón, chicos, un ratito. Este 1.5 millones de muertes infantiles que les comenté, que nos había asegurado la OMS, que se da a nivel mundial, si nosotros al momento de hablar con estas mamás que, como bien lo dice Luis, en ocasiones toman la decisión de no amamantar, recuerden que la lactancia materna es la primera intervención y la que tiene mayor evidencia de eficacia para reducir la mortalidad en niños menores de 2 años. Y ni se diga la mortalidad neonatal. O sea, ya obviamente ya sabemos cuáles son sus beneficios hasta de más, pues, ¿no? Mejora la sobrevida en estos pacientes. Hablando no solamente de lactancia, de enfermedad diarreica aguda, disminuye la muerte súbita del lactante, la causas de infecciones respiratorias, en fin, le da una protección a tal punto que ya solamente con ese tipo de intervención estamos evitando tantas muertes anuales a nivel mundial. Y si a eso obviamente le agregamos el buen manejo a lo mejor de medicamentos que en ese momento requiera, ya estuvo. El diagnóstico oportuno, las medidas para casa, hemos mejorado o hemos dado nuestro aporte del día. ¿Estamos claros? Ok. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que tener claro que cuándo se va a producir la diarrea. Pues obviamente es tan fácil entender que cuando el volumen de agua y electrolitos que está presente en la luz intestinal va a superar la capacidad de absorción del colon, pues obviamente van a ocurrir estos dos fenómenos que estamos viendo en este momento. Espérame un ratito que no puedo. Walter, ¿podrías pasar la diapositiva, por favor? No. Ahí. Esa es de fisiopatología, doctora. La otra ya es de... Esta es de la clínica. No, fisiopatología. Entonces, como les estaba diciendo, que una vez que el volumen, ya sea de agua y electrolitos, que van a estar presentes en la mucosa intestinal, en la luz intestinal, estos van a superar la capacidad de absorción del colon y se van a producir estos dos fenómenos o dos motivos por los cuales van a producir, es decir, van a haber un aumento de la secreción o una disminución de la absorción, motivo por el cual tenemos las diarreas, que como su apellido lo dice, pueden ser de tipo malabsortivas. ¿Puedes pasar, por favor, la
puedo ponerla de acá. La clínica. Ahí sí se ve, doctora. Ajá. Cuando hablamos del cuadro clínico en los pacientes pediátricos, es importante, es esencial, chicos, importantísimo indagar sobre cuánto tiempo ha sido la duración de la enfermedad, cómo han sido las características de estas evacuaciones, es decir, si la consistencia es líquida, semilíquida, si hay presencia a lo mejor de moco, de sangre, de alimentos no digeridos, si la frecuencia de las evacuaciones durante las 24 horas se han visto asociadas a otro tipo de síntomas, a lo mejor vómitos, cuadros febriles, irritabilidad, si el paciente a lo mejor ya se encuentra con incapacidad de tolerar la vía oral, si ha orinado, si no ha orinado. Luego de que hacemos este tipo de preguntas que son muy frecuentes y esenciales, debemos ir al examen físico, es decir, evaluar el estado general del paciente. Lógicamente, chicos, siempre, como en toda enfermedad, realizar un ABC rápido, el estado de conciencia, si hay algún grado de deshidratación, si los signos o síntomas acompañantes van a requerir alguna otra medida oportuna por parte de nosotros, si a lo mejor presentan estos pacientes algún cuadro de distensión abdominal marcada, si hay disminución o aumento de los ruidos intestinales, si se ha agregado fiebre y esta es de alto grado. Es importante también pesar al niño, aunque la mamá, existen mamás que a lo mejor tienen sus controles o llevan un control muy exhaustivo de sus niños. En ellos es súper interesante conocer el peso anterior. De lo contrario, sí sería bueno pesar al niño, lógicamente, para poder, más adelante ya vamos a ver cómo vamos a hidratar a estos pacientes de acuerdo al peso. ¿Qué más? La clínica general que van a presentar estos pacientes, como ya les digo, es fiebre, dolor abdominal, náuseas o pueden llegar al vómito. Me gustó mucho este cuadrito, que en realidad es muy básico y que les puede ayudar a ustedes. Por lo general, en las diarreas de tipo inflamatorias o las enteroinvasivas, estos son los pacientes que van a lucir tóxicos, que van a tener una fiebre de alto grado, que van a estar irritables porque van a presentar dolor abdominal tipo cólico. Son los pacientes que al momento de las deposiciones van a tener pujo, tenesmo. En cambio, los cuadros de tipo víricos siempre van a venir precedidos. Siempre importante preguntar si a lo mejor han tenido cuadros previos de sintomatología catarral. Pueden también tener algo de distensión abdominal, como bien lo estaba comentando su compañero. Pueden tener algo de eritema perianal. La fiebre es importante porque los cuadros de diarreas por virus no son de alto grado. Pueden tener febrícula e inclusive llegar a fiebre, pero no tan alta, ¿ok? El dato que a lo mejor nos va a condicionar la evolución de nuestro paciente y la actuación en ese momento va a ser el estado de hidratación, o en este caso de deshidratación de nuestro paciente. ¿Qué más podemos hablar en esto de aquí? Hay algo importante. En las diarreas de tipo bacterianas, las enteroinvasivas, muy importante tener o estar muy pendientes del estado de conciencia de estos pacientes, porque ellos les estaba indicando que van a lucir tóxicos. Pueden ya tener afectación del sistema nervioso central,
van a estar irritables, pueden inclusive llegar a datos de movimientos anormales, de convulsiones, ¿ok? Ok, pasemos, por favor. Luis, ¿cuál sería, según tu criterio o lo que tú has vivido hasta ahora, cuál sería un criterio clínico? Dime 2 criterios clínicos para poder derivar a un paciente ahora que ustedes van a estar en la rural y que tenga criterios de derivación a un hospital de tercer nivel. Bien, doctora, para mí un síntoma de derivación sería síntomas neurológicos como letargo o convulsiones, que este bebé esté inmunodeprimido o que tenga menos de 3 meses. Perfecto. El grupo etario, ¿qué más me dijiste? Que sea inmunodeprimido y que presente síntomas neurológicos como letargo o convulsiones. Es decir, que a lo mejor tenga un factor de riesgo, que tenga una enfermedad concomitante, a lo mejor un dato de inmunosupresión y sí, perfecto, a lo mejor que este paciente tenga ya una alteración de su estado de conciencia, que tenga a lo mejor datos de choque. Ahora, si ustedes tienen un paciente con datos de choque, obviamente primero tienen que estabilizarlo para poder referirlo. O sea, no es que ya con la referencia ya van a mejorar al paciente. Tienen que mejorar su estado de deshidratación, mejorar, o sea, tratar en lo posible de mejorar, de estabilizarlo, y una vez que esté estabilizado, solicitar cupo. ¿Ok? Vamos a diagnóstico. En la diapositiva 14, Walter, por favor. Ahí está, doctora. Ay, Diosito. Ok, en cuanto al diagnóstico, esta parte es importantísima, chicos. Como conocemos que en realidad la gastroenteritis aguda, enfermedad diarreica aguda, va a ser un proceso autolimitado en la mayoría de nuestros pacientes, su diagnóstico es clínico y no necesariamente es indispensable. Miren lo que les estoy diciendo. Es indispensable realizar ningún tipo de prueba diagnóstica. Volvemos a lo mismo. Siempre que ustedes ven, y que yo también he notado esto bastante en las emergencias, es que lo primero que quieren hacer es diagnosticar por exámenes. Cuando ya tienen el hecho de que está con diarrea, a lo mejor está haciendo en ese momento, a lo mejor si hubiese algún cambio de características, moco, estrías con sangre, bueno, a lo mejor si ya está hospitalizado, envían a hacer o solicitan sus exámenes. Sin embargo, no es necesario. Como son procesos autolimitados, no precisan de un diagnóstico por paraclínicos. Solamente con su con su clínica actual, ya está, ya lo hemos diagnosticado. ¿Ok? ¿En qué casos vamos a realizar exámenes de sangre, chicos? Cuando tenga, por ejemplo, un paciente con síntomas de choque, deshidratación moderada severa para controlar electrolitos, o un paciente que se me está poniendo tóxico, séptico. Perfecto, muy bien. A lo mejor si quiero hacer seguimiento a un dato de infección, a lo mejor un paciente séptico, perfecto, le caen con todo, pues no. A lo mejor función de órganos, es decir, van a hacer una biometría hemática completa. Un paciente que estamos pensando que está haciendo una septicemia, biometría hemática completa, reactantes de fase aguda, como conocen, PCR, a lo mejor procalcitonina, función renal, como ya está comprometido su estado general, un control gasométrico. ¿Este control gasométrico va a ser venoso o va a ser arterial? Pregunto, Walter.
Tenía entendido que para electrolitos está bien hacerlo venoso. El electrolito, es decir, vamos a hacer un control gasométrico Venoso. venoso. ¿Qué quiero ver en la gasometría? Los electrolitos, pues. ¿Qué quiero ver en la gasometría? Bicarbonato y pH. El bicarbonato, el sodio, Ya, potasio, ¿qué más? ¿Y el? cloro. ¿Cómo ustedes diagnostican? ¿Cómo ustedes diagnostican una acidosis metabólica? El pH. Perfecto, al menos quiero ver pH. lo básico, pH y el bicarbonato, lo más básico que pueden hacer, ¿cierto? Mm. Ok, ven a un paciente que llega con dificultad respiratoria y que a la auscultación no tiene nada, o sea, no tiene clínica de un cuadro respiratorio y la mamá les está diciendo que ha tenido diarreas por más de 72 horas, que ha hecho más de 8 a 10 en 24 horas, que rebasan el pañal, que tiene una deshidratación grave, está casi chocado con datos de choque, taquicárdico, vaya pues, con taquipneo, taquipneico, taquicárdico, con Llenado capilar. lado, perfecto. A este paciente no es necesario realizarle una gasometría arterial, porque yo no quiero ver nada de su parte respiratoria, sino de su parte metabólica. Al menos quiero ver pH y bicarbonato. Entonces, en este paciente sería y estaría muy bien y justificado realizar biometría hemática completa, control de electrolitos, azúcar en sangre, porque muy probablemente ha estado vomitando inapetente, si a lo mejor realizarle función renal, porque recuerden que la deshidratación puede llevar a una insuficiencia renal, y un control gasométrico. Eso es lo más básico que podrían realizar, ¿ok? Y aparte de un paciente con datos de choque, también lo podría realizar a lo mejor en ese paciente que ha presentado una evolución clínica estacionaria, que ya ha sido manipulado o manejado por facultativos de manera ambulatoria, el cual no mejora, que tiene datos de deshidratación moderada o grave y que requiere ingreso hospitalario, pues está justificado realizar exámenes. Pero si es un paciente, chicos, de tipo ambulatorio, y peor que tenga un cuadro clínico menos de 72 horas y que a lo mejor esté febril, tiene todo el derecho de tener fiebre, tiene todo el derecho de tener diarreas, tiene todo el derecho de tener distensión abdominal, tiene todo el derecho de tener cólico, es decir, dolor de la pancita, a lo mejor de estar irritable, pero para eso vamos a estadiar si este paciente requiere manejo ambulatorio, si este paciente requiere observarse, si este paciente tengo que hospitalizarlo o si este paciente definitivamente requiere un traslado a otra unidad de salud. ¿Estamos claros, chicos? Sí, doctor. Sí, Ok, entonces, ahora que nosotros vamos a ir a la rural y a lo mejor no tengan o no cuenten con una realización de exámenes de laboratorio las 24 horas del día, pregunto yo, ¿ustedes van a estar limitados de poder diagnosticar una enfermedad diarreica aguda? no, doctora. No, doctora, porque no es parte del diagnóstico como tal. Perfecto. Tienen un paciente de 6 meses. Miren, chicos, tienen un paciente de 6 meses. Por eso yo a veces les digo, si ustedes diagnostican primero por lo básico, antes de abrir el abanico de probabilidades de hacer ciencia a algo que ya está escrito por otras personas y descrito por otras personas, que tienen nivel de evidencia, que ustedes no tienen que ir a investigar nada, que ya se nos investigaron, ya nos lo investigaron. Simplemente lo que ustedes tenían era que leer y saber cuál es el grupo etario, cuál es el agente etiológico más frecuente. O sea, no vamos a estar haciendo ciencia algo que en realidad no requiere ningún esfuerzo alguno. Menor de 6 meses, que a lo mejor esté con cuadros de febrícula o quizás con fiebre mayor a 38, que haya realizado algún cuadro de vómito, que esté con un cuadro enteral activo,
que a lo mejor tenga un gasto fecal menos de 1 cc por kilo, que a lo mejor no tiene alteración en las características de las heces, no está haciendo ni con moco ni con sangre, que sangre nos modificaría nuestro tratamiento, pues no. Si no pasa nada de esto, ¿qué es lo que yo voy a pensar? Que es una enfermedad de tipo viral. Viral. Si yo le envío a hacer un estudio de heces, solamente va a ser para satisfacer mi necesidad de saber qué agente etiológico era. Porque lo más probable que era de tipo viral. Es decir, que con su intervención o sin su intervención, lo más probable es que no voy a modificar el curso de la enfermedad. Ojo, siempre y cuando yo le dé obviamente las medidas de cuidado del niño, siempre y cuando el niño no tenga ningún otro factor de riesgo. Si a lo mejor este paciente ya tiene más de 72 horas y persiste con sus diarreitas y la mamá, el caso que hemos estado viendo con los lácteos, disminuyo el uso y abuso de los lácteos. Si a lo mejor modifico su leche, una leche sin lactosa, por un tiempo, y este tipo de estrategias que parecerían absurdas, pero en realidad lo modifican todo. Entonces, si hago este tipo de intervenciones a tiempo, chicos, créanme que no necesito realizar ningún tipo de examen. Ahora, si este paciente vuelve a su consulta y luego la mamá les dice, doctor, ahora el paciente está haciendo heces con sangre, con moco con sangre, puja demasiado, sigue vomitando, no tolera la vía oral, pues lógicamente el niño tiene que quedarse hospitalizado y ahí sí podría realizarle exámenes a lo mejor para clínicos de sangre, exámenes de heces que puedan justificar obviamente su ingreso hospitalario, pues no, aparte de la clínica. ¿Cuál es entonces la consigna? Que no necesito realizar estudios paraclínicos para diagnosticar una enfermedad diarreica aguda. ¿Cuándo están justificados? Cuando a lo mejor este tipo de agente podría modificar mi tratamiento. Es decir, que a lo mejor estoy dudando en que no se trate de un cuadro de tipo viral, sino más bien una diarrea enteroinvasiva, pues lógicamente el tratamiento es distinto, pues, ¿no? Doctora, una consultita. En el caso de la diarrea por rotavirus, también suelen ser precedidas de cuadros catarrales, ¿verdad? Exactamente, suelen ser precedidas de cuadros catarrales. Doctora, entonces, en caso de que, por ejemplo, nos llegue un paciente y haya tenido diarreas desde el punto de vista continuo y no haya mejorado, a pesar de nosotros tomar como primer orden, por ejemplo, que un paciente que es causado por el rotavirus, pero aún así sigue persistiendo y, por ejemplo, se le realiza un ionograma y la biometría hemática revela que hay una leucocitosis o infección bacteriana. En ese caso, ahí sí estaría recomendado hacer un coprocultivo. O sea, más que todo para poder especificar cuál es la bacteria, digo yo, en sentido de dar un tratamiento adecuado. Coprocultivo. O sea, en caso de que sea diagnosticado como Exacto. Si quieres identificar el germen en heces, lo que haces es solicitar rotavirus o adenovirus en heces. Rotavirus en heces. Podrías solicitar citología de moco fecal en los pacientes que a lo mejor estás dudando de que se trate de un cuadro de tipo viral o bacteriano. ¿Qué vas a ver en la citología de moco fecal? A predominio, ustedes han leído, a predominio de polimorfos nucleares, por ejemplo, te sale 60%, o de mononucleares, 30%, o te ponen ausencia de celularidad. Te ponen ausencia de celularidad y el paciente no ha tomado ningún antibiótico ni nada, probablemente se trata de un cuadro de tipo viral. ¿Ya? Si a lo mejor te sale a predominio de mononucleares, es de tipo viral. Pero si te sale a predominio de polimorfo y aparte tienes un paciente febril que luce tóxico,
vaya, pues, que te inspira, no por el grupo etario, sino más bien a lo mejor de una mamá que no se la ve tan confiable, que el niño utiliza mamila, o sea, que utiliza chupetones, que no vemos un buen aseo en este niño. Bajo ese concepto podríamos solicitar un estudio de heces. Si aparte de eso ustedes ven algún tipo de afectación, es decir, que luce el niño deshidratado o que tiene un gasto fecal elevado, que no ha orinado, pues está muy bien justificado realizar una biometría hemática completa, ionograma, una glucosa en sangre, porque muy probablemente no ha comido con la misma regularidad, a lo mejor tiene datos de hiporexia con más del 50%, en este paciente está justificado. ¿Está claro? Listo, doctora, está bien. Sigamos, por favor. Justo lo que estabas preguntando en este momento. Mira, te dice recomendación fuerte. No se recomienda que ustedes soliciten de forma rutinaria un examen directo de heces fecales, ya sea coprológico, coprocultivo en niños con enfermedad diarreica aguda. ¿Está claro? Porque en realidad ellos se dieron cuenta que la mayor parte va a tener mucho que ver la consistencia, la técnica de recolección. La mayor parte ni siquiera pueden aislar un agente etiológico, y no necesariamente el hecho de que te salga que no, a lo mejor que, como les dije hace un rato, ausencia de celularidad o que no identifiquen el germen, no quiere decir que vaya a modificar la clínica del paciente. Siempre lo que va a predominar es la clínica por encima de los paraclínicos. Los paraclínicos o los exámenes de soporte se hicieron para eso, para ayudar, más no para darnos el diagnóstico como tal de la enfermedad. Quien te da el diagnóstico es la clínica del paciente. ¿Está claro? ¿En qué casos vamos a realizar coprocultivo? Que es lo que creo, la pregunta que me estabas indicando. Cuando los pacientes tienen enfermedades diarreicas o la frecuencia ha aumentado a más de 8 a 10 deposiciones en las últimas 24 horas. Cuando mi paciente luce tóxico, cuando estamos identificando a este paciente con algún grado de toxicidad, de alguna septicemia y su foco sea el gastrointestinal. Cuando haya alguna alteración en las características de las heces, moco, sangre, a lo mejor el paciente ya tenga afectación de su sistema neurológico. ¿Estamos claros, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. En cuanto al tratamiento del suero oral, eso no lo vamos a verlo eso al final. Sigue la diapositiva, por favor. Esta parte es importante. Ya esta parte es la que quería llegar. Solo que no resisto la verdad. Ya se tomó un tecito de limón de miel con jengibre, doctor. Pero bueno, no, ya me hice la prueba, ya salió negativo. Estaba un poco preocupada. Ok. A ver, miren, en los lactantes alimentados con leche materna va a ser también una de las preguntas súper frecuentes de las mamitas que solo dan lactancia materna exclusiva,
en los niños menores de 6 meses. Creo que lo estaba comentando hace un momentito. Las mamás lo que hacen es disminuir las tomas de la leche materna, cuando este es un grave error. Varios estudios han demostrado que la lactancia materna disminuye la intensidad y la duración de la diarrea. Lógicamente, la mamá tiene que restringir un poco su uso y abuso de los lácteos, y la lactancia materna, o la restricción de la lactancia materna, tiene que ser lo último en lo que pensemos, ya que es la única estrategia para que este paciente mejore. Ok. Dentro de las recomendaciones para la alimentación, mira lo que te dice acá. Dice que se recomienda continuar con la alimentación habitual y apropiada para la edad. Es decir, si el paciente tomaba leche materna exclusiva antes de los 6 meses, tiene que continuar con su misma leche materna. Que si a lo mejor toma leche de fórmula o sólidos, va a continuar con con el mismo esquema con el que se alimentaba antes de haber enfermado. ¿Está claro? No restricción de la alimentación. ¿Está claro? Va a alimentarse de la misma forma antes que haber enfermado, porque todo esto no va a modificar la evolución de la enfermedad. Te están diciendo que esta recomendación es fuerte, es decir, que esto tenemos que seguir. ¿Estamos de acuerdo? También otra que les dicen es que se recomienda que los niños menores de entre 6 meses y 5 años con enfermedad diarreica aguda continúen, bueno, eso ya les puse, pues, ¿no? Continúen con la alimentación habitual y apropiada para la edad. No se recomiendan las dietas altamente restrictivas o basadas en alimentos astringentes. De hecho, es una de las causas de diarreas crónicas que vamos a ver más adelante. No se recomiendan las dietas restrictivas. No se recomienda el aporte de jugos de frutas, estas bebidas industrializadas, bebidas carbonatadas, y peor, estos jugos energetizantes que se crearon para los deportistas, ¿ok? Eso no se recomienda. A esto yo sí les tengo que acotar algo más. Si bien es cierto, y es una acotación clínica mía, lo que yo he podido observar en todos los pacientes que tratamos con enfermedad diarreica aguda, que el uso, bueno, ya hablamos, la recomendación fuerte es el azúcar. El azúcar, lógicamente, aumenta la estancia de la diarrea. No en todos, pero en la mayoría, por esta alteración que ya conversamos, y más en las enfermedades de tipo virales, hacen una intolerancia a la lactasa, dependiendo si la diarrea se prolonga más de 72 horas y la mamá logra evidenciar que aumenta la frecuencia con la leche, perdón, con los lácteos, vamos a disminuir el consumo de lácteos. Y aparte, los vegetales verdes, brócoli, acelga, qué sé yo, disminuir. Eso no está dentro de la guía. En realidad, esto nos lo enseñaron cuando yo entré en pediatría hace ya algunos años, y que luego la única recomendación eran las bebidas carbonatadas o los jugos de frutas. Sin embargo, yo sí considero valedero lo que les estoy diciendo, porque es lo habitual. Esto sí lo vemos con frecuencia, chicos. Así es que les podría sugerir que los niños o los pacientes alimentados menores de 6 meses con lactancia materna exclusiva sigan con su lactancia materna exclusiva, porque es lo único que va a disminuir la intensidad y la duración de las diarreas. No jugos de frutas, no azúcar como tal, no bebidas carbonatadas. Disminuir, dependiendo del caso, el consumo de lácteos, cambiar de leche a una leche sin lactosa, dependiendo del caso. No quiere decir que todo paciente con diarrea menos de 72 horas y que a lo mejor ha ido disminuyendo la frecuencia y mejorando la consistencia, voy ya a cambiar una leche de fórmula,
una leche de fórmula sin lactosa. Y el agregar lo que les estoy indicando es valedero en cuanto a la experiencia clínica, los vegetales verdes. ¿Está claro? Doctora, una consulta. ¿A partir de qué edad podemos agregar sulfato de zinc? Ya vamos a la otra diapositiva. Ya. En cuanto al tratamiento farmacológico, esto va orientado más hacia los pacientes que a lo mejor tienen pobre tolerancia oral. Es decir, en la actualidad, ahora ya no se llama deshidratación leve, moderada y grave, sino o mejor dicho, con algún grado de deshidratación. Pero en realidad para mí resulta valedero la deshidratación leve, moderada y grave, porque al menos tengo una idea de cómo podría estar clínicamente ese paciente. En este paciente que tiene pobre tolerancia oral, que a lo mejor ha realizado 3, 4 vómitos en casa y que a su ingreso no luce con datos de deshidratación como para ponerle una vía periférica, sin embargo, vuelve a vomitar, pues lógicamente no puedo volver a iniciar la tolerancia si no he hecho nada, pues no, y el niño me va a seguir vomitando. Entonces, con el advenimiento de los antieméticos, el único que es considerado y aconsejado para mejorar estos cuadros de deshidratación es el ondansetron, a dosis de 0.15 miligramos por kilo. Es decir, el paciente, a lo mejor tienes un paciente de 1 añito de edad y pesa 10 kilos por 0.15, le correspondería 1.5 miligramos STAT intramuscular. Entonces, colocamos su dosis de ondansetron e iniciamos su tolerancia. Esto de aquí se creó con la intención de disminuir la necesidad de colocación o de ingresos hospitalarios o de áreas de observación de vías periféricas para mejorar su estado de deshidratación, pues, ¿no? Y miren, tienen una recomendación fuerte que les estoy indicando. Se recomienda el uso de ondansetron intravenoso o intramuscular a 0.15 miligramos por kilo en los niños con vómitos asociados a cuadros intestinales o enfermedad diarreica aguda con deshidratación que no han tolerado la terapia de rehidratación oral, con el fin de disminuir la necesidad de uso de líquidos endovenosos y las probabilidades de hospitalización. De esta manera, abaratamos costos, disminuimos inasistencias a las escuelas y un montón de cosas más. Pues no, recuerden que cuando enferma un niño, no solamente enferma el niño, sino que de una u otra manera se ve afectada la familia, porque el niño no se queda solo, al niño hay que cuidarlo. Y hay ausentismos en los trabajos, todo es una cadena. Entonces, esta es la idea del uso de este antiemético. No metoclopramida. Ondansetron. ¿Está claro, chicos? En cuanto al uso del racecadotrilo, es un fármaco que se lo considera como antisecretor. Se lo usa en las diarreas o cuadros de diarreas moderadas o graves, es decir, en las que cursan con mayor a 72 horas, que son persistentes, que no han mejorado ni en consistencia ni en frecuencia, podríamos utilizar racecadotrilo, ¿ok? Justo la pregunta que nos estabas haciendo, Walter, se recomienda la administración de zinc. Este sulfato de zinc ya tiene un boom, es el gold estándar de la enfermedad diarreica aguda, hace más de, si mal no recuerdo, más de 12 años, 11 a 12 años, donde se dieron cuenta que el sulfato de zinc, este mineral, disminuye la duración de la enfermedad, ¿ok? Podríamos utilizar
bueno, ahora ustedes tienen sulfato de zinc en gotitas, sulfato de zinc en jarabe. O sea, es una locura, lo que ustedes ya tienen todo. En mi época teníamos sobrecitos que enviar a preparar. Entonces, podrían utilizar en niños menores de 6 meses de 10 miligramos y 20 miligramos en niños a partir de los 6 meses hasta los 5 años. O de lo contrario, tienen en gotitas para los menores de 1 año y a partir del año tienen ya en jarabe. ¿Se acuerdan que para el primer trabajo que hicieron, y se los voy a preguntar a Stephanie, ¿te acuerdas del uso de la esmectita? ¿Qué papel juega la esmectita en la enfermedad diarreica aguda? O la esmecta, perdón, que es diosmectita. Para reducir la duración de la diarrea en un día, doctora. ¿En qué? Ya, pero ¿qué es la diosmectita? Es un mineral. Ok, es un mineral. Y este mineral, se dieron cuenta, de hecho, este tipo de medicación nosotros utilizamos en los pacientes que a lo mejor tienen este tipo de diarreas y peor si tienen alguna condicionante como son ostomías, y estas ostomías son de alto gasto, es decir, que los cuadros enterales son persistentes y que necesitamos disminuir la frecuencia y la consistencia, mejorar la consistencia de las deposiciones, ya que tienen riesgo de deshidratación grave. No todos los pacientes se les recomienda el uso de diosmectita. Eso es lo que quiero saber. ¿En qué pacientes puedo utilizar diosmectita? En pacientes que tengan diarreas moderadas o graves. O sea, yo lo que había leído también era que era como un captador de las enterotoxinas. Sí, perfecto. Pero aparte del grupo etario, ¿en qué pacientes más? En niños mayores de 6 meses y mayores de 1 año. No te entiendo. ¿Qué cosa? Estaba diciendo que como grupo etario me refería. Exacto. En Exacto. mayores de 6 meses. Vaya pues. Hola. ¿Sí me escuchan ahí? Yo no les escucho nada. Sí, doctora, sí se escucha. Ay. Perfecto. Listo. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Hola. Sí, doctora. Sí se entiende. Doctora. Perfecto. Chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿no? No aguanto no aguanto la laringe, faringe, todo. No la resisto ya. No se preocupe, doctora. Tiene que descansar. Mañana culminamos el tema. Algo les iba a pedir. Había conversado con su compañera Estefanía para ver si su examen lo hacemos el día miércoles. ¿Estamos de acuerdo? Yo sí, doctora, no tendría problema. Y el día jueves para ver si realizamos el taller de reanimación.
Si logran conseguir un aula, sería muy bueno, pues, ¿no? Si no, no habría inconveniente y lo hacemos, no importa. Yo he hecho con los grupos anteriores en ese parquecito, pero la intención es tratar de que estemos como somos poquitos, que participemos todos y que vayamos leyendo acerca del tema. Vamos a practicar con un maniquí, doctora. Perdón. Vamos a hacer prácticas con un maniquí, ¿ok? Y ojalá y podríamos hacer en un área de simulación, sería el éxito, pues, ¿no? Sí. Ahí yo voy a llevar obviamente un ambú, el tubo, al menos vamos a practicar cómo son las técnicas en lactantes, en pediátricos y en neonatos, pues, ¿no? Yo voy a preguntar si por si acaso en el hospital tienen algún maniquí que nos puedan prestar. Uy, bueno, yo les pregunté eso con el segundo grupo, me dijeron que no. No había. Si tú lo podrías conseguir en buena hora. Igual saben que yo en mi grupo anterior, pero los que yo manejaba en Babahoyo, nosotros lo que hacíamos era solicitarle a un terapista que nos alquile, eso es lo que yo hacía con mis chicos, que nos alquile al maniquí y todos los materiales, pues, ¿no? Eso sí sería una charla un poco más enriquecedora para ustedes. Así es que déjenme de todas maneras, tenemos días, ojalá y nos pueda conseguir. Pero ahí Mañana sí sería. Mañana que estoy ahí, hago las averiguaciones, a ver si es que tienen o si pregunto al terapista o algo así, a ver. Y es que ahí sí sería un aula, chicos, porque no vamos a estar con ese maniquí en pleno parque, pues, ¿no? Claro. Entonces, sería aunque sea cualquier aula. Pero avísenme con tiempo. Algo más que les iba a decir. El examen va hasta infecciones de vías urinarias. No les voy a tomar trauma, pero trauma sí lo vamos a ver. ¿Está claro? Hola. Doctora, ¿cuándo vemos trauma? A ver, el día de mañana vemos enfermedad diarreica crónica y vemos hidratación. Luis va a hablar de hidratación, ¿no? Sí. Sí, doctora. Ya. ¿A qué hora es la clase mañana, doctora? No podemos hacerla tan tarde. Ustedes ya empiezan, ya empiezan asistenciales, ¿no? Sí, Sí, ya voy. doctora, ya empezamos. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, como una guardia, pero más corta. No les creo. No tienen área en la emergencia. Ustedes me dicen, igual van a emergencia, ¿cierto? Claro, nosotros igual. Sí. Por ejemplo, ya mañana tengo guardia en emergencia. Ok. Yo tengo el sábado. Ok, estaría bien. Entonces, bueno, veamos entonces mañana a la misma hora, pues, si ustedes se complican. A la misma hora. No sé, se podría pedir permiso y ver la clase temprano, para que no se le haga tarde más que todo a usted por sus obligaciones. Si la podemos hacer temprano, por mí sería increíble. Temprano, estoy hablando en la mañana, pero si no pueden en la mañana. Yo como estoy en guardia, O sea, a la misma hora que a veces la dan los días viernes a las 11. yo pido permiso y ya. ¿Y ustedes, chicas? Cindy, Estefanía. ¿Qué día, doctora? Sábado. ¿Qué día? ¿Qué sábado? Mañana. Sábado no puedo. Año. El sábado fue Ecuador. Se Sí, en la pasa. mañana, 11 de la mañana. Si pueden, Doctora, ¿puedo pedir? ya, perfecto. O si pueden antes, mejor para mí. A las 7, doctora. No se pasen tampoco. No, tampoco así. A las 9.
Ajá, lo podríamos hacer como tipo 9 de la mañana para que ya ustedes antes del mediodía ya estén Para que se acuesten a al dormir. menos Digo, a trabajar. para que, a dormir, a trabajar. Ok, entonces 9 de la mañana ya para que estén desocupados. Y el día lunes quedaría pendiente infección de vías urinarias. ¿Quién va a exponer infección de vías urinarias? Cindy, perfecto. Infección de vías urinarias. El día martes sería repaso. El miércoles damos el examen. Y el día jueves, Dios mediante, daríamos el taller. ¿Ok? Doctora, creo que usted dice el martes repaso, ¿no? Trauma craneoencefálico. No, ya les estoy diciendo que trauma craneoencefálico no les voy a tomar en el examen. Lo vamos a ver ya una vez que terminemos el examen. Podría ser el día viernes, no tengo inconveniente, pero no les voy a tomar, eso les estoy indicando, no va dentro del examen, ¿ok? Pero no, o sea, tenemos que verlo, o sea, definitivamente. No puede quedar fuera, eso es lo que me estoy refiriendo. Así que tranquilos. No nos aniquile con ese examen. Estamos tan asustados que hay No, bastante material. bastante contenido.